Y continuamos aquí en Sentirse Bien. Ya me encuentro con Gonzalo del Rosario, quien nos va a presentar su libro Sobrevolando. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Ya vemos el libro acá sobre la mesa y todos estamos interesadísimos en saber en qué consiste. Cuéntanos un poquito acerca de tu libro. Bueno, es el primer libro que he publicado con mi editorial, con mi propio sello editorial, Nueve Monstruos, ¿no? Que es, Nueve Monstruos es inspirado en un poema de César Vallejo, ¿no? Aquel que dice, hay hermanos muchísimo que hacer, ¿no? Es uno de los poemas clásicos. Y surgió como una forma de mostrar que en Trujillo todavía existen escritores jóvenes, y a pesar de lo que puedan decir de las pruebas PISA o que estamos en último lugar de comprensión lectora, todavía hay gente que tiene ese ímpetu por escribir y sobre todo que son jóvenes, son de esta generación. Esta recopilación de 12 autores, muchos de ellos que han sido premiados, han viajado por el mundo, ya han publicado otras obras, algunos de ellos ni siquiera viven en Trujillo, pero están vinculados a esta ciudad por su nacimiento o por familia o por un sentimiento especial. Todos ellos son jóvenes de entre los 23 y 33 años, no necesariamente son aquellos autores consagrados que siempre nos han pintado quizás esa literatura, ¿no? Y por ende, por su juventud, son autores que apelan mucho a tratar temas que competen a la misma sociedad, ¿no? Hay una problemática muy fuerte con la que se puede desarrollar quizás en algún momento unas diferentes críticas, ¿no? Claro. La obra tuya la has presentado hace algunos meses atrás, pero cuéntanos, ¿qué tal ha sido la acogida? Tengo entendido que lo dirigías hacia un sector que es los colegios, ¿verdad? Sí, el libro principalmente está orientado al plan lector y lo presentamos en esta última feria del libro en Trujillo, que fue en marzo, sí. Y felizmente ha tenido un buen éxito, no solo en críticas, sino también en ventas, ¿no? Muchos colegios ya están teniendo este libro dentro de su plan lector y básicamente lo principal es que los problemas que están tratados en cada uno de los cuentos pueden servir para realizar o para diseñar clases. Por ejemplo, el primer cuento se llama Civilización, de David Salvatierra, y habla de un tema muy en boga actualmente, que es de la violencia de género, el tema del feminicidio, de los crímenes pasionales. Lo mismo sucede con el cuento del Próximo Vallejo de Pierre Castro, que habla sobre el bullying, que habla sobre esta problemática que aqueja a los colegios, que siempre ha quejado a los colegios lamentablemente, pero que recién se ha puesto en el tapete, ¿no? de lo que se debe tratar. Entonces es un libro que he tratado de reunir las mejores temáticas para orientar a los jóvenes de una manera en que ellos puedan problematizar con su realidad y con su sociedad, y por eso quizás sirve de mucho en los colegios. Sí. Me parece bastante rescatable. Yo creo que todo el público también está viendo todo lo que tú muestras en tu libro, temas actuales y temas fáciles de comprender para los niños, ¿no? En las escuelas, todo lo que se refiere al plan lector. Pero yo creo que el público ahorita quiere saber más acerca de ti. Yo también quiero saber, cuéntanos, ¿hace cuánto escribes? ¿Cuáles han sido tus experiencias como escritor, ¿no? Me imagino que ya debes conocer a muchos famosos escritores, más que tú tal vez, y también muchos lugares, ¿no? Sí, eso queremos saber. Sí, he tenido la oportunidad felizmente de viajar mucho con mi literatura. La mayoría de los libros que yo escribí, y ya tengo 4 libros publicados, obviamente no lo he escrito yo, es una recopilación, claro. He actuado como editor acá. Mis primeros libros, el primer libro, Cuentos para quemarse, que lo escribí cuando tenía 20, 21 años, fue publicado principalmente a nivel virtual. Tenía un blog en esas épocas, cuando recién estaba el boom de los blogs, y publicaba mis cuentos, entonces pude recibir de alguna manera críticas y comentarios de diferentes partes del mundo, que es algo que está muy cercano a nuestra generación, ¿no? Antiguamente la literatura, tú escribías un cuento, sí, y necesitabas pues, publicar un libro o ganar un concurso para que recién puedan difundir de alguna manera tu arte, ¿no? En mi generación, la mayoría de los escritores de mi generación tenemos una relación muy cercana con lo virtual, con el internet. Entonces hemos podido yo tengo amistades en México, en Argentina, o en Costa Rica, o en España, que han podido leer mis cuentos, y gracias a ellos, en muchos aspectos, han podido ser publicados en estos países también, en revistas literarias de estos lugares, sin necesidad quizás yo de haber viajado a estos lugares, y eso es algo que te da esta generación, que pueden leerte. Por ejemplo, publicaron en primer libro, deben haber publicado más de la mitad de los cuentos que estuve publicando. Un cuento, por ejemplo, en Axón, en la revista en Buenos Aires, en Argentina, es una revista de ciencia ficción, de terror, o la revista El Margen de México, o Letralia en Venezuela.
Justo de la revista Letralia, por ejemplo, solían sacar cuentos y hacia un diario de Caracas, no recuerdo cuál era el nombre, y pasaban, ¿no? De una página web literaria pasaban a publicarse en diarios cosas que tú no enviabas los cuentos. Y eso es algo positivo, creo, en el aspecto y que me sirvió mucho a mí en mis comienzos como autor, como un autor joven, ¿no? Que pudieran leerte gente de otros países, me pareció muy interesante, y sobre todo en mi primer libro, el cual corregí en Nueva York. Pude la oportunidad de viajar, estuve por allá unos meses y me dediqué íntegramente a la corrección de ese primer libro, ¿no? Quizás con esa vibra de Manhattan, ¿no? Y era algo que quizás por eso, quizás le fue muy bien a ese primer libro, tuvo varias reediciones. En Lima también pudimos presentarlo, sobre todo el segundo libro, se llama Los Social Stones, el cual llegué hasta Bolivia. En este caso me fui al revés, ¿no? A corregir el libro. Uno puede escribir lo que tiene en mente, pero el escritor realmente se basa en correcciones, es corregir y pulir tus textos para que no tenga ningún error y para que de alguna manera puedas manejar un lenguaje bello, un lenguaje estético, que cumpla con los cánones de la literatura. Y para ello, al menos a mi criterio, tuve que sí aislarme para poder corregir y darle la corrección final. Por lo menos en mi segundo libro estuve en Desaguadero, estuve en La Paz, en Bolivia. Quizás era un cambio muy radical del primero al segundo, pero siempre mis libros han recibido esa vibra de viajes. Y de alguna manera, por ellos, esos viajes que pude realizar, este libro Sobrevolando no solo abarca autores trujillanos que hablan sobre Trujillo, sino que también, por ejemplo, hay un cuento de Andrea Fernández Callegari que se llama El Muro. Ese cuento está enmarcado en Alemania, pero en la Alemania comunista, en la Alemania de la Guerra Fría. Es un cuento histórico, de alguna manera es un cuento que no está enmarcado en Trujillo, y cuando tú lees este cuento no piensas que lo ha escrito un autor de Trujillo, parece que hubiese sido una traducción de otros países, por lo bien documentado que está. Lo mismo con el cuento Bye Bye Milla de Mauricio Málaga, que está enmarcado en Bolivia y en Argentina. Entonces, la mayoría de lo que quiero transmitir en estos libros es que quizás quitarnos un poco ese cliché de la provincia, ese cliché de que solamente en Lima se puede escribir, o en la capital, o que quizás tienes que irte a otros lados, que desde Trujillo también puede hacerse una literatura de un carácter más cosmopolita, de un carácter más mundial, y que abarque no solo temas regionales o provincianos, ¿no? Sino que abarque temas que pueden competir y que pueden ser leídos en cualquier parte del mundo. Bastante interesante, ¿no, Valeria? Y es bueno lo que él ha mencionado de las redes sociales y sobre todo la globalización, cómo ayuda a un escritor que sobre todo, bueno, trujillano, y que ahora tiene mucho más apoyo que los de antes. Tú me comentaste... Hay más facilidades todavía. Sí, tú me comentaste que querías conocer la opinión de él acerca del tema de Gabriel García Márquez, ¿no? Que ya nos ha dejado, ¿no? Sí, o sea, queríamos tener una opinión, porque de hecho tú como escritor has admirado a otros escritores y más o menos saber qué es lo que opinas acerca de lo que ha acontecido recién. Estuve pasando una Semana Santa de reflexión en Pacasmayo, cuando recibí la noticia, trágica noticia, por un amigo que estaba en su celular y me dijo: oye, García Márquez se acaba de morir, ¿no? En un comienzo lo tomé como una broma porque a pobre García Márquez hace 10 años que lo vienen matando todos los años, ¿no? Sí. Estaba enfermo ya y no publicaba desde 2004. Ya hace 10 años atrás no publicaba nada. Sin embargo, es un autor que a mí particularmente sí me ha dolido su partida, porque lo leí cuando tenía 15 años, 14 años. Es uno de esos autores que lees en la adolescencia, que lees sobre todo en la juventud, y que para un aspirante a escritor joven es básico leer a García Márquez, leer obras como 100 años de soledad, como Crónica de una muerte anunciada, como Del amor y otros demonios, El amor de los tipos de cólera también, que es clásica. Todas esas obras, los cuentos de García Márquez, que como por ejemplo un señor muy viejo con unas alas enormes, ¿no? Que habla sobre un ángel que cayó en una especie de gallinero, ¿no? Entonces los cuentos de García Márquez te producen hacer funcionar tu fantasía. ¿Podría decir que te inspiró? Sí, me inspiró completamente. Es uno de 100 años de soledad, es uno de los libros que más ha marcado realmente no solo mi vida literaria, sino particularmente mi vida también, ¿no? Es un libro que marca un antes y un después de lo que yo leía antes y lo que yo comencé a leer en adelante, que era literatura mucho más difícil a raíz de esta obra. Y bueno, mucha gente habla de García Márquez, mucha gente
de alguna manera se ha subido al coche de García Márquez. De hecho que sí. Y curiosamente esta gente, supongo, creo que debe ser la que menos lee a García Márquez, que quizás solo ha posteado en su Instagram Exacto. o en su Facebook para quizás dárselas de culto. Pero yo creo que lo principal que deberíamos hacer a García Márquez es leerlo, Claro, y leer va más su allá obra. de eso, ¿no es Sí. cierto? Bien, sí, es un ícono, ¿no? En Latinoamérica. Claro, y decirle a la gente pues que muchas veces se comete el error de valorar a una persona después de muerta, ¿verdad? Después de haber fallecido. Lo que debería ser al revés, ¿no? Valorar a la persona mientras esté en vida, leerla y sobre todo no olvidarla, ¿no es cierto? Claro que sí, es por eso que quiero que invites por última vez al público a leer tu libro Sobrevolando y todas las redacciones que tú haces, ¿no? Que ya eres un escritor reconocido trujillano. Claro, bueno, invito a todo el público trujillano, a todos los que están viendo el programa, a que puedan conseguir este libro Sobrevolando, que está en todas las librerías de Trujillo, sobre todo en las librerías del centro de Trujillo, y que es un libro, está a un precio módico, es muy barato, para que puedan de alguna manera conocer a los autores trujillanos jóvenes y también conocer un poco de la problemática social, la problemática de nuestra realidad, que siempre pienso que la buena literatura debe abarcar, que no la literatura no sea solamente un espejo hacia la fantasía, sino que la literatura pueda de alguna forma solucionar, y si no solucionar, quizás generarte alguna idea de cambio Claro. para mejorar. Bien, Bueno, Gonzalo, muchas muchas gracias por gracias. la entrevista. Nos vamos a una pausa, creo, Sí, Valeria. no se muevan que venimos con nuestros amigos de Coima Kiva.